disfrutar más. Un repaso rápido a lo largo de tiempo. Y esa clase sí no está compartida. Bueno, ya que se carga. Pues ya esta es la última clase, ya el martes tendrán el examen y el temario ustedes lo tienen ahí. Cualquier cosa que no hayamos visto está en el temario y es de estudio independiente. ¿Qué es importante para ustedes? Siempre diferenciar cada una de las anemias y lo más importante es caracterizar en cada anemia si es regenerativa o regenerativa. ¿Verdad? ¿Cuánto es el porcentaje de reticulocitos que debe tener un paciente para decir que es regenerativa? ¿Ah? ¿Cuánto? 2%, mayor del 2%, pero de reticulocitos corregidos con índice de producción reticulocitaria. Que es decir, ¿cómo es la fórmula? Porcentaje de reticulocitos por hematocrito del paciente sobre el hematocrito ideal. Es decir, si un paciente tiene 3% de reticulocitos, tiene 20 de hematocrito, ¿cuántos tiene de reticulocitos corregidos? No. No es el porcentaje. ¿Cuánto dijo que era el porcentaje de reticulocitos? 3%. El hematocrito era 20. ¿Y el hematocrito ideal cuánto debe ser? 45. Es decir, ¿cuánto tiene de porcentaje de reticulocitos? 1.3. Entonces, ¿es regenerativo o regenerativo? Regenerativo. Ok, eso es primordial. Diferenciar cuando son regenerativos. Siempre todo paciente que tenga anemia lo primero que debe pedir sería el porcentaje de reticulocitos y corregirlos. Ok, ahora, según la morfología, entonces vemos el volumen corpuscular, si es microcítica, macrocítica o normocítica. Si es regenerativa y microcítica, lo más probable es que sea ferropenia. ¿Ya? Y si es microcítica, ¿cómo va a estar también la concentración de hemoglobina corpuscular? Disminuida. Entonces va a ser aparte de microcítica, hipocrómica. Y si es una anemia regenerativa, microcítica, hipocrómica, lo que ustedes deben pedir es un perfil de hierro. Entonces, y ahí en el perfil de hierro debe ser ¿qué componentes tiene un perfil de hierro? Ferritina, transferrina, el porcentaje de saturación de transferrina y el hierro sérico. Entonces, ahora, si el hierro está bajo, pues confirmamos que es ferropénica, pero si está normal o alto, podría ser una sideroblástica. Si es una anemia sideroblástica, ¿cuál es la atención que ustedes deberían pedir? Si es regenerativa y macrocítica, ¿cuál es la primera causa? Megaloblástica. Entonces, por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Si no, si están normales, hay que pensar en otra patología. Si es normocítica,
pues entonces hay que pensar siempre en ADN. Aplasias, displasias y neoplasias. ¿Okay? Siempre que nosotros tenemos una anemia regenerativa normocítica, debemos hacer un aspirado de médula ósea y buscar ADN. ¿Okay? Anemias regenerativas. Dentro de las anemias regenerativas se caracterizan ¿por qué? Porque el porcentaje de reticulocitos, ¿cómo está? Mayor a 2%. Elevado. Ok. Si es esferocitos, ¿qué debemos pensar en? Esferocitosis hereditaria. ¿Cuál es el estudio para confirmar una esferocitosis hereditaria? Para confirmar fragilidad osmótica. ¿Ok? Si es drepanocitos, sería una hemoglobinopatía y debemos pensar en ciclemia o drepanocitosis. ¿Ya? En la anemia drepanocítica, ¿dónde está la afectación? No. En la drepanocitosis. Si es una hemoglobinopatía, en la hemoglobina, pero ¿en cuál cadena de la hemoglobina? En la B. Ahora, ¿cuál es la mutación que está ahí? ¿Cuál es el aminoácido que se cambia? Ok. Si hay microcitosis y es regenerativa, entonces una talasemia. ¿Cuántos tipos de talasemias hay? Las más frecuentes, A y B. ¿Qué significa una talasemia? Ok, si hay una talasemia A o alfa, ¿qué hay? ¿Un exceso de cadenas alfa o un defecto de cadenas alfa? Hay un defecto de cadenas alfa, es decir, que no se sintetizan cadenas alfa. Por lo tanto, hay un exceso de cadenas beta, que son las que se precipitan. Entonces, siempre recuerden que la que va a estar ausente es la que lleva el nombre y la que se va a precipitar es la cadena contraria, la que no va a estar variada. ¿Ok? Ahora, si es normocítica, dentro de las anemias hemolíticas, y toda anemia hemolítica que deben hacer un CUMS. Si el CUMS es positivo, es una anemia hemolítica autoinmune. Ahora, si es por anticuerpos calientes, ¿qué tipo de anticuerpos es? IgG. Y si es por fríos, IgM. Ahora, ¿cuál es el perfil de hemólisis siempre? DHL indirecta, elevada, y aptoglobina disminuida. ¿Ok? Si hay cambios microangiopáticos como cuáles? Estamos hablando de la morfología del eritrocito. Que hayan esquistocitos, que son fragmentos celulares del eritrocito. Entonces podría ser una PTT, una púrpura trombocitónica trombótica. ¿Bien? ¿Claros hasta acá? Sí. Recordar entonces la morfología de las células, donde hay roulox, donde hay aglutinación, donde hay drepanocitos, cómo se caracteriza un reticulocito con la policromasia, qué es una hipocromía, ¿ya? ¿Qué es una célula endiana?
Vimos eso, sí. Recordar muy bien cuál es el metabolismo de la vitamina B12, cómo se absorbe y cuáles son las fases de la absorción. El factor R salival, que sería la, ¿qué otro nombre recibe? Aptocorrina. Eso lo que va a hacer entonces es proteger a la cobalamina de la degradación de los ácidos grasos, ¿cierto? De los ácidos, ¿qué? Perdón, gástricos. Después se va a liberar y se va a unir ¿a qué? Al factor intrínseco. Y se va a unir después a la ubilina, que se va a absorber y se va a transportar por la transcobalamina. ¿Ok? Anemia plástica, criterios de Camita, ¿cómo se va a caracterizar? ¿Qué es una anemia plástica? Es una ¿Por qué se caracteriza una anemia plástica? Por citopenias profundas, es decir, una pancitopenia, ¿ya? Que va a ser de origen clonal o no clonal. Clonal, ¿ya? Mediadas por una afectación directa de las células hematopoyéticas y se va a caracterizar por una celularidad disminuida menor del 25%. ¿Okay? ¿Cuánto es el valor normal de la celularidad de una persona? Dependiendo de la edad, entonces 100 menos la edad sería la celularidad que nosotros esperamos. Es decir, que una persona de 60 años, ¿qué celularidad debería tener? 40%. 100 menos 100 sería 100 menos 60, 40. Muy bien. Ahora, si tenemos entonces una membranopatía, recordar entonces tanto las fuerzas horizontales como verticales, que serían, entonces, si hay antina, banda 3, proteína 3, espectrina alfa, proteína 2, proteína 1, es cuáles sería la alteración morfológica, o sea, es una esferocitosis, una electrocitosis, para diferenciar las membranopatías. ¿Okay? ¿Cuál es el tratamiento para una membranopatía? Ok, antes de la esplenectomía. Ok, si pensamos en que vamos a esplenectomizar a un paciente, debemos vacunarlo. ¿Y contra qué lo vacunas? Encapsuladas. Contra bacterias encapsuladas, sí, la vacuna con antígenos, ¿ya? Pero es contra bacterias encapsuladas. ¿Cuáles? Neisseria meningitis, ¿qué más? Anófilos influenza y meningococo. Entonces son los más frecuentes. Ya, pero antes de que tú decidas esplenectomizar, ¿qué debe hacer el paciente? Eso, las membranopatías son un tipo de anemia ¿qué? Hemolítica. Ok. Y todas las anemias hemolíticas se debe dar suplementación con ¿qué? Transfusión. Ácido fólico. Ácido fólico, recuerde. El ácido fólico, que es el que más rápido se va a acabar. Siguiente. Eso para recordar entonces que las hemoglobinas, entonces si es alfa, es cromosoma 16, si es beta, es cromosoma 11. ¿Y cómo está configurada la hemoglobina del adulto? Por 2 alfa y 2 beta, mientras que la hemoglobina fetal por 2 alfa y 2 gamma. Es decir, que si un niño nace con una talasemia beta, ¿tiene síntomas o no tiene síntomas? ¿Por qué no tiene síntomas? Ajá, entonces cuando nosotros nacemos tenemos grandes cantidades de hemoglobina fetal
y por eso la beta es la que se manifiesta después del nacimiento, mientras que la alfa se manifiesta ¿cuándo? ¿Ah? Antes del nacimiento, pero va a depender de si tiene entonces rasgo talasémico, talasemia mayor o una hidrofetales, que ese es incompatible con la vida. Entonces recuerde que como tenemos dos tipos de cadenas alfa, alfa 1 y alfa 2, tenemos ¿cuántos genes? 4. Si nos falta uno, los pacientes pueden cursar prácticamente asintomáticos, ¿verdad? A pesar de tener un rasgo talasémico. Si tienen una talasemia menor, es decir, que hay ¿cuántos genes afectados? 2. Entonces hay un 50% menos de cadenas alfa. Si hay una talasemia mayor, ¿cuántos hay? 3. Y si hay un hidrofetales o una talasemia grave, ¿cuántos hay? 4. ¿Y esto es compatible con la vida? No. Ok, muy bien. Dicho de otra forma, portador silencioso, talasemia menor, talasemia mayor, hidrofetales. Esta es una persona normal, 2 cromosomas heredados por cada uno de los padres, alfa y beta, portador asintomático. O sea, tenemos, digamos, del 100% de cadenas alfa que deberíamos tener, ¿tenemos cuánto? 75%. En una talasemia menor, 50%. En la mayor, 25%. Y en la talasemia mayor, nada. Muy bien. Ontogenia de los linfocitos. Recordar entonces cuál es el comportamiento. Si estamos hablando de una leucemia linfocítica crónica, ¿cuántos serían los leucocitos? Los linfocitos. ¿Llorar? 20. Linfocítica crónica. No estamos hablando de una leucemia blástica, ni linfoblástica ni mieloblástica. No confundan nombres. Si es linfocítica, estamos hablando de células maduras. Son linfocitos maduros. ¿Cuánto debería ser? Mayor a 5.000. Y son linfocitos maduros. Ahora, si es una leucemia linfoblástica aguda, ¿cuánto es el porcentaje de blastos que debería presentar? Mayor del 20%. Si hay mieloma múltiple, las células ¿cómo son? Células plasmáticas, como huevo estrellado. Ok. Si hay un linfoma, ¿cómo se van a diferenciar los linfomas? En 2 grandes grupos. El Hodgkin, ¿qué células son las características? Red de Stenberg. ¿Qué marcadores de superficie tienen positivos? CD30 y 15. El anticuerpo monoclonal anti-CD30, ¿cómo se llama? Les hablé de mi tesis integral. Es brentuximab vedotin. Ahora, si es Hodgkin, no Hodgkin, ¿cuál es el marcador más importante? CD20. ¿Cuál es la quimioterapia para un linfoma no Hodgkin? Mencionen los medicamentos. R-Shock. ¿CD qué? Ajá. Fluorescina. Cristina y ok. ¿Y si es un Hodgkin? Muy bien. Entonces, siempre que les salga entonces un caso de un linfoma, siempre deben caracterizarlo en la etapa clínica. Entonces, en el árbol, si es estadio 1, es solamente un grupo ganglionar. Si es estadio 2, pero del mismo
lado del diafragma. Si es estadio 3, Abajo del lado, dos o más, pero de diferente lado del diafragma. Y estadio 4, infiltración extraganglionar. Si es A, es asintomático. Si es B, con síntomas B. S, si está infiltrado el vaso. X, si es masa bulky. Y E, si hay un síndrome esternudal afectado. ¿Okay? Leucemia linfocítica crónica, más de 5.000 linfocitos. ¿Okay? Si hay una afectación de ganglios, ¿cómo se llamaría? Linfoma de linfocitos pequeños. La estratificación de Wright y de Binet. Mieloma múltiple, ¿cuáles son los criterios diagnósticos del CRAP? Es decir, ¿C de qué? Calcio. R, renal. A, de anemia. Y B, de hueso. Entonces, siempre el mieloma significa entonces cangrejo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se eleva el calcio? Más de 11 o más de 1 miligramo por encima del valor normal. Una creatinina con una depuración menor de 40, una elevación de más de 2, anemia, que tenga una hemoglobina menor a 10 o menos, un descenso de 2 gramos por el valor normal. Lesiones óseas, que pueden ser entonces de tipo líticas por cualquiera, radiografía, tomografía o PET. ¿Cuánto es el componente monoclonal que debe tener y el porcentaje de células plasmáticas para diagnosticar mieloma? Eso sería entonces un criterio Smoldering. ¿Ya? Pero más del 10% con lesiones o marcadores definitorios de mieloma, que ¿cuáles serían? El CRAP, calcio, lesión renal, anemia y lesiones líticas. Muy bien. ¿Cuáles serían entonces los marcadores de mal pronóstico de un mieloma? De lesión del 17P, translocación 14-16 y 14-B. El algoritmo diagnóstico, si un paciente tiene entonces los tiempos de coagulación alterados, pues diferenciar entonces cada uno de los posibles diagnósticos diferenciales que podrían tener. ¿Sí? Entonces recordar, si un paciente tiene el TTP normal y el TP prolongado, ¿cuál sería la enfermedad? Deficiencia factor 7. Si tiene TTP prolongado y TP normal, alguna hemofilia o un síndrome antifosfolípidos. Si tenemos un dímero elevado producto de degradación de la fibrina junto con unas plaquetas disminuidas, ¿en qué podemos sospechar? Muy bien. Síndrome mielodisplásico, recordar que se caracteriza por 3 cosas: la presencia de 1, citopenia; 2, blastos menor de cuánto, del 20%, y una displasia mayor del 10%. ¿Ok? Dudas, más todo lo que quieran entonces agregar. ¿Dudas? ¿No? ¿Están listos para el examen? Sí. Yo quería hacer una hora. Cuando era el título de elevado, ¿qué era? O sea, cuando tienes en el hemorragia, cuando tienes el número de elevado y las plaquetas disminuidas también. Coagulación intravascular diseminada. Gracias.